está grabando. Ahorita comparto pantalla. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a hacer la clase el día de hoy de neumonía adquirida en la comunidad, clase que me corresponde. Son los puntos que se van a tocar el día de hoy: epidemiología, fisiopatología, etiología, patrones radiológicos. Si bien es cierto, la radiología no es 100% específica para un germen, algunos gérmenes nos pueden dar algunas alteraciones radiológicas que pueden hacernos sospechar en ese germen. Concepto de neumonía aspirativa, complicaciones de neumonía, diagnóstico, severidad, manejo, ¿no? La definición, pues, es una inflamación del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso, conocida desde la antigüedad como una enfermedad aguda y mortal. Acá de fondo pueden ver a la derecha un tejido pulmonar con alvéolos definidos y a la izquierda, pues, dichos alvéolos llenos de un material inflamatorio, ¿no? Con células polimorfo-nucleares. Es una causa importante de mortalidad, es una causa importante de infección, eh, y sobre todo va a ser frecuente en extremos de la vida, en muy niños y en muy ancianos. Miren, como pueden ver ahí, frecuente en pacientes menores de 1 año y frecuente en pacientes mayores de 50 y tantos años, ¿no? Sobre todo en estos pacientes eh, va a ser frecuente este cuadro, ¿no? Por eso que en medicina interna y en pediatría es donde van a ver estos pacientes en pediatría por obvias razones, y en medicina interna es una causa frecuente de hospitalización en pacientes adultos mayores, sobre todo con comorbilidades, con comorbilidades. Eh, Fisiopatología, la pregunta que llega acá: ¿cómo llega la infección a los pulmones? ¿Cuál es la principal vía por la cual el germen aparece en el parénquima pulmonar? Tenemos una vía que es la microaspiración, ¿no? Gérmenes que se encuentran en la flora oral, de alguna manera aparecen en el parénquima pulmonar por microaspiración. Nosotros normalmente nos microaspiramos por la noche. Normalmente nos microaspiramos por la noche. Normalmente pequeñas cantidades
de fluido en la cavidad oral van a aparecer en el pulmón. Puede ser, pero quizás por mecanismo de los cilios, la tos, esas partículas se eliminan, ¿no? Cosa que en ancianos no es tan factible, ¿no? Ya su mecanismo de barrido ciliar ya no funciona como antes. Ese mecanismo de microaspiración es el mecanismo en el cual el neumococo, hemófilus y los gérmenes intrahospitalarios van a aparecer en el parénquima pulmonar. Luego tenemos la vía inhalatoria. La vía inhalatoria es aquella por la cual virus, hongos y agentes atípicos, como micoplasma, por ejemplo, incluso también micobacterias, van a aparecer en el parénquima. Es la vía por la cual adquirimos, por ejemplo, coronavirus, COVID, ¿no es cierto? Digamos, la segunda vía en frecuencia. Y también tenemos lo que es la vía hematógena. La vía hematógena es la principal de Staphylococcus aureus, sobre todo. De estas tres vías, la más frecuente es la microaspiración de contenido de la orofaringe, tanto para neumonía actividad en la comunidad como neumonía intrahospitalaria. Recuerda que la vía hematógena es Staphylococcus aureus, quiere decir que el germen se adquiere de un foco a distancia, por ejemplo cutáneo, y ingresa por la piel y por vía sanguínea va a aparecer finalmente en el pulmón. De la pregunta de ahí, el agente más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad, ¿cuál es? Un momento, por favor. A ver, bueno, no hay problemas con el internet. Sí, es cierto, de neumonía bacteriana diría yo es el neumococo, ¿no? Pero en el contexto actual, teniendo en cuenta que la neumonía también es producida, por ejemplo, por virus, ¿cuál sería la respuesta en el contexto actual? O sea, de neumonía bacteriana definitivamente es neumococo, ¿no? Pero si hablamos de neumonía en general, bien, claro, SARS-CoV-2, ¿no? COVID-19, ¿no? Sería la alternativa. Claro, tú vas a revisar cualquier libro de neumología o medicina, te van a mencionar básicamente a las bacterias, ¿no? Pero como neumonía como tal, teniendo en cuenta también los virus, sería también COVID, ¿no? SARS-CoV-2. Como bacteriana, definitivamente es neumococo el agente principal. ¿Ok? El neumococo me produce una neumonía bacteriana aguda, o sea, sus cuadros van a ser pues de menos de una semana de evolución, con fiebre alta, esputo purulento, y el esputo que produce el neumococo, como consecuencia de la infección pulmonar, tiene una característica. ¿Cuál es la característica clínica que ustedes observan en el esputo del paciente con neumonía neumocócica? Ya alguna otra característica, esputo herrumbroso, es el que ven acá, no es un esputo medio marrón, ¿no es cierto? Ya. Este neumococo es un diplococo gram positivo encapsulado. La cápsula es su principal factor de virulencia del neumococo. Esa cápsula, que es gruesa, hace de que este germen no pueda ser ni fagocitado ni opsonizado. Y según la cápsula hay más de 90 tipos de neumococo, ¿no? De todos los neumococos que hay, de los 90 tipos, los 23 primeros son los más frecuentes. Y de los 23 primeros, el peor de todos, digamos, el más virulento de todos es el tipo 3, porque teóricamente tiene la cápsula más gruesa. Radiológicamente, mira lo que me es una consolidación. Ya, esta opacidad, esa radiopacidad que ven acá, es un patrón alveolar, una consolidación. ¿Por qué digo que es una consolidación?
¿Qué busco yo para decir que es una consolidación? ¿Qué busco yo ahí para decir que esto es una consolidación? ¿Qué buscaré? Broncograma aéreo. Muy bien. Acá de fondo es lo que ustedes van a ver, este broncograma aéreo. Ven un fondo blanco con estos espacios aireados, ¿no es cierto? Es como un tubo con espacios de aire. ¿Qué más pueden observar en esa tomografía aparte de la consolidación? A ver. Si se dan cuenta, vamos a cambiar acá de puntero. Eso de acá viene a ser la consolidación, ¿no? Y acá, este dibujo de los bronquios viene a ser broncograma aéreo, ¿no? Los alveolos van a estar llenos de pus y sobre los alveolos se dibujan los bronquios con espacios aireados, ¿no? Ya, a este nivel van a ver un poco de líquido. Esta opacidad que ven acá es derrame pleural. Cuando un derrame pleural está eh, adyacente a un foco neumónico, es un derrame paraneumónico, ¿no? O un empiema. Más del 50% de neumonías neumocócicas pueden ir con derrame paraneumónico. O sea, es común que las neumonías neumocócicas vayan acompañadas de derrame paraneumónico, ¿no? Lo cual la mayoría de casos no revierte preocupación, porque ese mismo derrame puede ceder con antibióticos. O sea, yo doy antibióticos para la neumonía y cede también ese derrame, ¿no? La mayoría de neumonías neumocócicas son unilaterales, son lobares, son de un lóbulo, y la mayoría son del lóbulo inferior derecho, sobre todo, no tanto izquierdo, derechos son las más frecuentes. Son todas las patologías en las cuales este neumococo es la principal etiología, o sea, no solamente tenemos lo que es neumonía, también tenemos neumonía en VIH. El agente etiológico principal de neumonía en VIH no es neumocistis, es neumococo también. También es la causa más común de sinusitis, otitis, meningitis, sepsis en pacientes a los cuales se les ha extraído el vaso. Los pacientes esplenectomizados suelen ser susceptibles a infecciones por gérmenes capsulados. ¿Ya? Suelen ser susceptibles a infecciones por gérmenes capsulados, como Haemophilus tipo B, pero sobre todo neumococo. O sea, un paciente que no tiene vaso y hace sepsis, la primera etiología a pensar va a ser justamente neumococo. Bueno, son todas las patologías en las cuales neumococo aparece como la principal etiología. Por supuesto, ya les mencioné derrame paraneumónico, ¿no es cierto? Derrame paraneumónico, le dije que más del 50% de neumonías neumocócicas tienen derrame paraneumónico. Que la mayoría se ven con antibióticos, otras no, vamos a verlo después. Mira, estamos, el agente principal va a ser neumococo, de lejos. Y más abajo, Haemophilus influenza tipo B. Y luego otros gérmenes menos frecuentes. Como antecedentes importantes. Como les mencioné, tienes el esputo herrumbroso, tienes el patrón alveolar que se ve por broncorama aéreo, es un derrame paraneumónico y recuerda que me da una neumonía lobar. También este neumococo, y miren acá, ¿no? La neumonía lobar, una neumonía basal derecha, y acá se puede ver algo de lo que es el broncorama aéreo, ¿no? Ustedes pueden apreciarlo mejor, ¿no? Espacios aireados dentro de esta opacidad. También el neumococo, sobre todo en pacientes muy niños y también en muy ancianos, esta consolidación me la puede dar de forma redondeada, en un proceso llamado neumonía redonda. Recuerden que eh, los alvéolos se comunican entre sí por los poros de Kohn y los canales de Lambert. Por los poros de Kohn y canales de Lambert, los alvéolos se van a comunicar entre sí. De tal manera de que la pus de un alvéolo puede diseminarse
hacia otros, ¿no? Le da la consolidación. En pacientes muy niños, estos poros de con canales de Lambert aún no se desarrollan. Entonces la pus no puede ir de alveolo a alveolo, sino que se queda ahí encapsulada, ¿no? No difunde más. O sea, queda como una consolidación incompleta y se me da un aspecto redondo, neumonía redonda. La causa más común de neumonía redonda suele ser neumococo. Otro germen interesante, importante, causante de neumonía es el Haemophilus influenza, bacilo de Pfeiffer, cocobacilo gram negativo. Tengan en cuenta que hay dos tipos de Haemophilus influenza. Uno de los tipos es el Haemophilus influenza capsulado o tipo B. Haemophilus influenza capsulado o tipo B. Y luego tenemos el Haemophilus influenza no capsulado, el no capsulado. Antiguamente, hablo del 80 y tanto, antes del 86, el más frecuente del tipo B, me producía meningitis, epiglotitis, atitis séptica y por supuesto neumonía. ¿Qué pasó en el 86? Comenzaron a vacunar contra Haemophilus influenza. Cuando ustedes escuchen vacuna contra Haemophilus influenza, se refieren al tipo B, al capsulado, por eso ese casi no hay. El que sí hay y es frecuente es el no capsulado. El no capsulado sí es frecuente. ¿Qué tan frecuente? Bueno, es la segunda causa de neumonía. Y la neumonía que me da es multilobar, mira, infiltrado acá, infiltrado acá, infiltrado acá, infiltrado acá y creo que por acá también. Multilobar, no es lobar solamente. Sobre todo en qué paciente, o sea, se presenta sobre todo en el contexto de un paciente con EPOC, alcoholismo, diabetes C avanzado. La segunda causa en algunas series de neumonía. También me da pues otitis sinusitis, pero sobre todo recuerden es el Haemophilus influenza no capsulado. Estafilococo aureus. Es un germen importante, no es el más frecuente, pero es importante. Y este es un coco Gram positivo en racimos. Viaja sobre todo por vía hematógena. Estafilococo aureus viaja sobre todo por vía hematógena. Acá está. ¿Cuál es el contexto? Dice, siempre habrá el antecedente de una puerta de entrada. Viaja por vía hematógena. Puerta de entrada. Por ejemplo, puedo tener un corte, una lesión cortante, puedo tener una celulitis, una artritis séptica. Por ahí se mete estafilococo y como viaja por vía hematógena, aparece en los pulmones, dándome una neumonía multilobar, o sea, múltiples infiltrados pulmonares, porque viaja por vía sanguínea, hematógena, se disemina, que esos múltiples infiltrados tienden a abscedarse, tienden a cavitarse, se forman múltiples abscesos pulmonares, múltiples consolidaciones o nódulos pulmonares, múltiples nódulos que se abscedan, se cavitan, múltiples abscesos pulmonares. Y el antecedente, ojo, de una puerta de entrada. Hay varios factores de virulencia. De los factores de virulencia, sobre todo de estafilococo aureus resistente comunitario adquirido en la comunidad, tenemos a la PBL, pantovalentin leucocidin. Es una neumonía muy complicada que me forma abscesos pulmonares, empiemas, neumatoceles, neumotórax, etc. Miren acá, miren, nódulo, 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 acá una consolidación con broncograma bilateral. Miren acá, múltiples nódulos, algunos cavitados, abscesos, empiemas, neumotórax, para que lo tengan en cuenta. Miren cómo el pulmón no destruye, ¿no? Absceso, cavidad pulmonar, cavidad pulmonar, cavidad pulmonar, cavidad pulmonar. Acá van a ver algo de broncograma aéreo, ¿no? A este nivel, miren, van a ver un bronquio ahí. Ven el fondo blanco. Ese fondo blanco significa los alveolos llenos de pus. Y en ese fondo blanco los bronquios libres, ¿no? Ven como una línea aireada, ¿no? Ese broncograma aéreo, ¿no? O sea, consolidación con abscesos, abscesos, abscesos. ¿Cuál puede ser el foco inicial? Una celulitis, artritis séptica, endocarditis que dispara al pulmón, sería endocarditis en válvulas derechas, ¿no? Por arteria pulmonar, dispara al pulmón y abscesos pulmonares múltiples. Otro germen, Klebsiella pneumoniae, Bacillus Friedlander. Este germen puede ser tanto intra como extrahospitalario.
Es un bacilo gram negativo. No es tan frecuente, pero sí se presenta. Suele presentarse en pacientes alcohólicos, diabéticos, con EPOC. No estoy diciendo que es el más frecuente en diabéticos, ni con EPOC, no. Sino que sí se presenta más en esos pacientes. El germen más común en diabéticos, EPOC, alcohólicos, va a ser siempre neumococo. Dentro del cuadro clínico, es característico un esputo clásico, medio gelatinoso rojizo, llamado esputo en jarabe de grosella, que es el que ustedes ven acá. Un esputo gelatinoso rojizo. Clásicamente, históricamente, me suele dar una neumonía del lóbulo superior derecho. Neumonía del lóbulo superior derecho, que la cisura me la desplaza hacia abajo. O sea, produce tanta pus, ya, produce tanta pus que mira cómo acá la cisura me la desplaza hacia abajo, ¿no? Me la bomba hacia abajo, porque es muy exudativa. Eso se llama neumonía pesada. La clásica neumonía pesada es la neumonía por Klebsiella. Nuevamente, para que quede grabado, los patrones radiológicos, o sea, no te digo que es patognomónico, pero es muy sugerente de neumonía neumocócica, una neumonía lobar. Hemófilos influenza, neumonía multilobar. Mira acá está cómo se ve broncorama aéreo. Estafilo, miren la placa de estafilococo aureus y nunca se olviden, por favor. Absceso por acá, absceso por acá, absceso por acá. Miren mi diafragma el izquierdo y miren el derecho, está recto, o sea, no es mi diafragma, acá hay líquido, probablemente es un empiema lo que tiene. El pulmón destruido. ¿Qué tendrían que buscar de fondo como antecedente en el contexto de una neumonía por estafilococo aureus? ¿Qué buscarían ustedes? ¿Qué es lo que buscarían? Una puerta de entrada, ¿no? Una comorbilidad de fondo, sí, sí, hematógena. También la encuentran como neumonía hematógena, ¿no? Klebsiella neumonía. ¿Qué les llama la atención de esa radiografía de la Klebsiella neumonía? ¿Qué les llama la atención? Exacto. No solo descendida, sino abombada hacia abajo. Comparen con la de neumococo, casi recta, acá bombada hacia abajo. Exacto. No es redonda, es neumonía pesada. Entonces, 75 años, diabético, hace 3 días, tos, fiebre, dificultad respiratoria, sospechas de neumonía, señala cuál es el agente etiológico más probable. ¿Qué marcarán ahí y por qué? ¿Por qué Klebsiella? ¿Por qué Doctor, Klebsiella? ¿podría ser por el antecedente de diabetes? Ya, o sea, cualquier paciente diabético que te venga con neumonía, tú dices que es Klebsiella, es Ah, así. no, O sea, si doctor. tú marcas esta, la E, y me justifica, o sea, cualquier diabético con neumonía sería Klebsiella. No, doctor, pero de acuerdo a lo que mencionó, Ya, podría ser, no sé. no, ya, por eso, pues, tienen que entender. Yo les he dicho, el germen más común siempre es neumococo, ¿ya? Pero, si se presenta Klebsiella, sí, pero ese germen suele ser más común en diabéticos, que es distinto a decir que el germen más común en diabéticos es Klebsiella. El germen más común siempre va a ser neumococo, en diabéticos, no diabéticos, VIH, no VIH. Pero si hablamos de gérmenes, la Klebsiella neumonía, cuando se presenta, suele presentarse en diabéticos. Es muy distinto a decir que el germen más común en diabéticos es Klebsiella. Ustedes marcan Klebsiella acá, estarían entendiendo que los diabéticos, el agente etiológico más común de neumonía es la Klebsiella, no es así. El agente más común es neumococo. ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí, doctor. Ya, ya. Les digo eso porque esa fue una pregunta de examen hace unos años y obviamente me reclamaron, ¿no? Igual, ¿no? Todo lo que usted dijo en el minuto, ¿no? ¿Minuto qué minuto es? Minuto 20 de la clase, ¿no? Con la grabación de que Klebsiella se presentaba en diabéticos. Obviamente, pues, la respuesta fue no, ¿no? O sea, les presenté mil y un pruebas, ¿no es cierto?, de que habían entendido mal,
¿ok? O sea, el germen más común siempre va a ser neumococo, ¿ya? Solamente que el contexto para la Klebsiella es el diabetes. Muy bien, acá la alternativa, por supuesto, es la D, ¿no? Neumococo. Ya, ahora, ¿cuándo ustedes marcarían Klebsiella? Distinto que yo les diga que en esta misma pregunta yo les ponga sospechas de neumonía, teniendo el paciente además un esputo gelatinoso rojizo, teniendo además una radiografía de tórax con una cisura abombada hacia abajo. Ahí sí, nadie te va a discutir que la respuesta es la E, Klebsiella. Pero si te pongo una clínica de una neumonía común y corriente, porque eso es algo común, o sea, fiebre, tos, esputo purulento, ¿no? O sea, ¿qué de especial tiene eso? No tiene nada de especial, ¿no? Es neumococo. Igual, si yo te pondría ese mismo paciente diabético, con tos, fiebre y dificultad respiratoria, y en la radiografía se observan abscesos pulmonares múltiples, no te pongo nada más, ni siquiera puerta de entrada. Basta que te haya puesto que son abscesos pulmonares múltiples, yo buscaré quizás por ahí la respuesta es Staphylococcus aureus. O sea, el cuadro clínico típico de neumonía y un contexto o algo que la haga diferente, ¿no? Un cuadro radiológico sugerente de. Si acá yo le pondría, pues, un esputo jarabe de grosella, una cisura bombada hacia abajo, ahí sí, nadie te discute que es la E, Klebsiella. Pero la clínica acá es una neumonía común y corriente, ¿no? O sea, deberías marcar neumococo. Una forma de enfocar a las neumonías de forma ya antigua, ¿no? Es neumonías típicas y atípicas. Las típicas son las que me dan la clásica consolidación lobar, ¿no? Con broncorama aéreo. Las atípicas son las que me dan el patrón intersticial bilateral. Las típicas plásticamente son bacterianas y ahí está lo que es el neumococo. Las atípicas son las que me dan el patrón. Si las típicas son producidas por neumococo principalmente, las atípicas, ¿cuál será el agente etiológico principal actualmente? Neumocistis. Neumocistis puede que sea en VIH, ¿no? Actualmente es COVID, ¿no? Es este COVID, virus, COVID, SARS-CoV-2, ¿no? COVID-19, coronavirus. ¿Ya? Pero igual, en la literatura ustedes van a leer que los agentes etiológicos, bueno, antes el pre-COVID, pre-pandemia, van a encontrar lo que es micoplasma, neumonía, clamidia, neumonía y legionela neumófila, ¿no? Micoplasma neumonía, históricamente la agente más común de neumonía típica, es común en jóvenes y son cuadros pseudogripales, quizás casi indistinguibles del COVID, pero la mayoría son leves. Cuando digo pseudogripales, me refiero a que van con mialgias, artralgias, tos seca. Tos seca porque el germen es intersticial. Cuando el germen es alveolar, desputo purulento, ¿no? Da flema, ¿no? Tos productiva. Cuando es intersticial, intersticio, la tos es no productiva. Los atípicos son intersticiales. Hay complicaciones acá como meningitis bulosa, que el tímpano se te inflama, se te infla como un globo, ¿no? Y el paciente viene con otalgia. Rash, autoinmunidad como Guillain-Barré, Steven-Johnson, ¿no? Clásicamente el micoplasma se maneja con macrólidos. Legionela neumófila, estos atípicos, recuerden que viajan por vía aérea. Legionela neumófila tiene algunas particularidades. No van a encontrar acá muchas descripciones o ninguna descripción de Legionela neumófila, no se conoce su incidencia real en nuestro medio. Este agente clásicamente se ha descrito que se disemina, se llega a diseminarse, a contagiarse por contacto de aire que proviene de conductos de aire acondicionado. Porque este agente atípico vive dentro de amebas de vida libre. Las amebas de vida libre, como Acanthameba, por ejemplo, las amebas de vida libre viven en agua muchas veces de mucho tiempo, casi estancada, como la que se puede acumular, por ejemplo, en los conductos de aire acondicionado. Las amebas de vida libre viven ahí y dentro de la ameba vive la legionela. Tú prendes el aire acondicionado y se disemina el agente y puedes inhalar. Cuando tú lo inhalas, puedes hacer asintomático la mayoría, pero puede ser sintomático. Y los sintomáticos son de dos tipos. Unos hacen la fiebre de Pontiac
La fiebre de Pontiac es un cuadro leve, pseudogripal, o sea, como una gripe y te cura solo. Pero los que son sintomáticos también pueden hacer la enfermedad de los legionarios. Y la enfermedad de los legionarios sí es la forma más grave de neumonía por legionela. La enfermedad de los legionarios es la forma más grave de neumonía por legionela. Y clásicamente es producida por legionela neumófila serogrupo 1. O sea, la legionela me puede dar la fiebre de Pontiac, el cuadro más leve del mundo, que ni en cuenta te das, ni lo describes, o la legionelosis, llamada también enfermedad de los legionarios. ¿Cómo puedo darme yo cuenta que la tengo? Primero, contexto, antecedente, contacto con conductos de aire acondicionado, pero ¿qué? O sea, yo prendo el aire acondicionado, ¿no? Salones de conferencias, oficinas, contacto con eso y que el paciente desarrolle una neumonía, pero una neumonía extremadamente severa. O sea, que un adulto mayor, un anciano, me haga una neumonía severa, con falla orgánica, y se muera, o sea, dentro de todo es esperable, porque los ancianitos pueden hacer neumonías severas y se mueren de eso, ¿no? Pero ponte, uno de ustedes o yo, un paciente joven, adulto joven, que haga una neumonía desproporcionadamente severa, con compromiso renal, encefalopatía, miocitis, hematuria y varias cosas, o sea, que no tiene por qué hacerlo, ahí vas a sospechar en legionela. El diagnóstico clásicamente es con antígeno urinario para legionela y el manejo acá es con fluoroquinolonas respiratorias. Ya, legionela neumófila me da fiebre de Pontiac, que es un cuadro pseudogripal, de vías respiratorias altas sobre todo. Puede haber compromiso pulmonar, pero muy leve, casi asintomático, casi asintomático. Es un cuadro asintomático, oligosintomático. Si hay compromiso pulmonar, es un compromiso pulmonar evidentemente solamente por imágenes, porque clínicamente no. Es más como una gripe. Legionelosis o enfermedad de los legionarios sí es una neumonía, y por más que sea típica, mira, me da también consolidaciones. Las clamidias también me dan cuadros de neumonía típica y más infrecuentes aún. Tenemos la citacosis, clásicamente contactos por aves, y la clamidia neumonía, que aparte de compromiso pulmonar, también se ha asociado a desarrollo de enfermedad coronaria, ¿no? En las placas de ateroma se ha encontrado la evidencia de clamidia. Las clamidias en general, la trachomatis, que me produce ITS, y estas acá que me dan neumonía, las clamidias se manejan siempre con doxiciclina. Otros agentes atípicos son los virus, ¿no? Prepandemia, el virus más común causante de neumonía era influenza. Influenza, mira cómo me da un patrón intersticial. Varicela zoster, también neumonía por varicela. Miren, interesante, cómo me da acá microcalcificaciones, me da micronódulos. La neumonía por varicela, como me da micronódulos, está en el diferencial de tuberculosis miliar, porque me puede dar un patrón radiológico similar. Dentro de la neumonía viral también está lo que es el SARS-CoV-2, ¿no? Un par de diapositivas de todas maneras de esto. Bueno, tiene un periodo de incubación de 5 a 6 días. La incubación, recuerde, el periodo de incubación es desde la inoculación del virus hasta la aparición del primer signo síntoma. Desde la inoculación hasta la aparición del primer signo síntoma. Es 5 a 6 días. Yo me contagio el lunes y quizás el viernes yo estaré haciendo la clínica, pero yo voy a comenzar a contagiar desde 2 días antes, más o menos, de aparición de los síntomas. El shedding viral significa la excreción de virus. Yo voy a excretar virus hasta 10 a 14 días desde el inicio de mis síntomas. Si yo me enfermo el 1 de noviembre, voy a excretar días hasta 10, 14 días. Voy a excretar virus hasta 10, 14 días desde que inicié mis síntomas. Y eso ya está definido, ¿no?
Mientras más grave es el cuadro, más días voy a excretarlo. O sea, si tú has tenido COVID el 1 de noviembre, tu aislamiento máximo será 10, 14 días máximo. O sea, y no se requiere prueba después para saber si ya puedes volver a trabajar. Y no, o sea, no, nada de eso. O sea, es tiempo epidemiológico, ¿no? Se sabe que el COVID vive 10, 14 días. Punto. En los que bajan de UCI, que hacen neumonías severas por COVID, hasta 21 días incluso. Hay algunos pacientes que luego de los 14 días, pues, has tenido COVID y luego de un mes, tu hisopado sigue saliendo positivo. Shedding viral persistente, se puede ver, pero no significa que sean virus viables, son virus muertos. O sea, tu criterio de curación es clínico. O sea, 10, 14 días vuelve a trabajar, ¿no? Vuelve a clase, ya no tienes que estar aislado hasta que tu hisopado salga negativo. Eso al inicio se creía, es mentira. ¿Ya? Puede salir incluso persistente, pero nada más que es un shedding viral persistente, son virus muertos. La mayoría de COVID, la mayoría de COVID hace enfermedad leve. 14% hace enfermedad severa, 5% hace enfermedad crítica, que son los que requieren UCI. Enfermedad severa son los que se hospitalizan. Y enfermedad crítica son los que requieren UCI, ventilación mecánica. Solamente se mueren 2 a 3%. Doctor, pero ¿por qué? O sea, si solo se mueren el 2 a 3, 2.3%, ¿por qué tantos se mueren? O sea, ¿por qué tantos pacientes? Ya. Lo que pasa es que si yo lo veo por porcentajes, es muy poquito el porcentaje de mortalidad y complicación. Lo que pasa es que es bien contagiosa la enfermedad. O sea, si yo hablo de 100 pacientes nomás que se han contagiado, de 100 pacientes solamente 2 o 3 pacientes se morirán. Pero es este poquito. Pero como es muy contagioso, yo hablo de miles de infectados, millones de infectados. Y son millones de infectados, ese porcentaje de pacientes en números absolutos va a ser mucho mayor. Lo que se sabe de la enfermedad, pues, es que me produce una gran respuesta inflamatoria. Y esa gran respuesta inflamatoria va a ser evidente a partir del quinto día de enfermedad. Clásicamente, en el paciente con estábamos que la clínica es como de una influenza, pero que obviamente, pues, al quinto o séptimo día de enfermedad comienza a empeorar, ¿no? Ese es el periodo de incubación. Tú puedes contagiar desde 2 días antes del inicio de los síntomas y comienzas a empeorar a partir de los 5 o 7 días. Empiezas con la disnea y, bueno, la enfermedad severa que se desarrolla. Todo COVID acaba a los 14 días, ¿no? Si estás con síntomas después, probablemente sean secuelas pulmonares, ¿no? Entonces, algunas cositas que quería brindarles sobre la enfermedad, que no es el tema puntual, ¿no? Las complicaciones, bueno, es desde respiratorio, se ha visto compromiso cardiovascular, se habló mucho del eje tromboembolismo, el problema inflamatorio que ocurre a partir del quinto o séptimo día y me da el compromiso pulmonar severo, ¿no? A ver, 22 años, enfermedad hace 4 días con tos seca, dolor faríngeo, fiebre y mialgia. Se le toma radiografía y se encuentra infiltrado intersticial vivasal. Con la definición de neumonía típica y atípica, ¿a qué neumonía correspondería esto? A ver, ¿qué me dice? Es una típica, ¿no? ¿Por qué marcarían legionela acá? ¿Cuándo marcarían legionela ustedes? Siempre. En una pregunta de examen va a ver el contexto del paciente. El contexto es el background, el antecedente, o sea, el factor de riesgo, ¿no? En contexto puede ser, se hizo una lesión cutánea. Es mi contexto. O sea, si mi contexto es lesión cutánea y tengo neumonía, probablemente sea una neumonía estafilocócica, porque es mi contexto. Mi contexto acá es una paciente joven, adulta joven. ¿Qué contexto debería haber para pensar en legionela? ¿Qué contexto debería haber?
para pensar en Legionela? ¿Qué es eso? ¿Cuál es el contexto? O sea, ¿qué hay antecedente? O sea, depósitos de agua, así le pongo, depósitos de agua. O sea, digamos que ustedes van a hacer una pregunta de examen cuya respuesta sea legionela. Yo empezaría, paciente que trabaja en una oficina, que estuvo en una conferencia en contacto con aire acondicionado, ¿no? Y el cuadro clínico que hace una neumonía severa, una neumonía desproporcionada para la edad. Me explico. Que me cuenten que un abuelito de 90 años ha hecho una neumonía severa con compromiso multiorgánico, que se está muriendo, hasta cierto punto, tú lo justificas, ¿no? Porque un anciano hace eso, ¿no? Los abuelos se mueren por neumonía y se complican. Es, entre comillas, esperable que pueda suceder. Pero que uno de ustedes me diga, oye, ha hecho una neumonía severa, no es algo que me lo pueda explicar, ¿cierto? Ahí. Es una neumonía típica, un infiltrado intersticial. Neumococo me da consolidación. Hemófilus, consolidación. Atípica me la puede dar Legionela, Mycoplasma, Clamidia. Por frecuencia, marcaría Mycoplasma, ¿no? Por frecuencia, porque es la causa de esos que están acá, la causa más común de neumonía típica. 40 años, oficinista, desarrolla cuadro de neumonía siendo necesaria su hospitalización en UCI. La radiografía muestra un infiltrado alveolo intersticial bilateral, hay hiponatremia, hay hematuria, agente etiológico más probable y por qué. ¿Qué me dice? ¿Por qué legionela? ¿Cómo me sustentas? ¿Cómo me justificas tu diagnóstico de legionela? Ya, hematuria, compromiso de otro órgano renal. Muy bien, ¿qué más? Oficinista me puede decir que es aire acondicionado, ¿no? Exacto. O sea, en una pregunta de examen tipo caso clínico, siempre, digamos que tiene algunas partes. La primera parte es el contexto. El contexto es edad, sexo, procedencia, trabajo del paciente, comorbilidad. Luego del contexto viene el cuadro clínico del paciente. Y luego del cuadro clínico, algún examen auxiliar del laboratorio que me pueda sugerir. Por ejemplo, me dicen, Gino, hace una pregunta cuya respuesta sea lupus. Mi contexto será una mujer joven. Una mujer joven con una mamá con antecedente de una enfermedad autoinmune. Mi cuadro clínico, por ejemplo, será una poliartritis, ¿no? Y mi examen auxiliar podrá ser, por ejemplo, hematuria proteinuria. Hematuria proteinuria. ¿Ya? Obviamente, examen auxiliar yo no te voy a poner el examen diagnóstico, yo no te voy a poner que es un ANA positivo. Pero si me dice mujer joven poliartritis, hematuria, proteinuria, o sea, si es compromiso renal, artritis reumatoide, no puede ser, pues, ¿no? No puede ser artritis reumatoide, porque AR no me toca riñón. O sea, si está lupus ahí, yo podría marcar lupus, ¿no? Con ese contexto, con ese cuadro y con ese laboratorio sugerente de. Muy bien, legionela. Neumonía aspirativa. ¿Cómo defino neumonía aspirativa? Es aquel infiltrado pulmonar que aparece en pacientes con alto riesgo de aspiración de contenido de la orofaringe. Aquel infiltrado pulmonar que aparece en pacientes con alto riesgo de aspiración de contenido de la orofaringe. ¿Cuáles son aquellos que tienen alto riesgo de aspiración? Aquellos pacientes con trastorno de conciencia o compromiso neurológico, que me afecte la deglución, por ejemplo, secuela de infarto cerebral, un esclerosis lateral amiotrófico, una esclerosis múltiple, ¿no? Secuelas neurológicas hace que un gran volumen, un gran contenido de orofaringe aparezca en parénquima pulmonar. Adultos mayores, exacto, que tienen compromiso de la deglución. Gérmenes muy asociados a cuadros de neumonía aspirativa son los anaerobios. El problema es que los anaerobios son de difícil cultivo, no pueden cultivarse. Es más, la microbiología de neumonías aspirativas te señalan a veces al neumococo, hemófilos como los más comunes, porque anaerobios no pueden encontrarse porque no son de fácil cultivo. Sin embargo, algunas condiciones siempre me van a sugerir la presencia de anaerobios. Por ejemplo, enfermedad periodontal, esas bocas así con caries dentales, gingivitis por todos sitios, anaerobios. Esputo fétido, secreción purulenta maloliente, siempre pensar en anaerobios. Anaerobios siempre también forman abscesos, ¿no? Como son de difícil cultivo. O sea, yo mando una secreción de esputo purulenta
donde yo espero encontrar algo y el cultivo es negativo, pensar en anaerobios. Los anaerobios más frecuentes van a ser ¿cuáles? Los Streptococcus, Fusobacterium y Prevotella. Esos tres son los anaerobios más frecuentes de la cavidad oral. Son los que normalmente ustedes van a encontrar. Para que recuerden qué antibióticos se usan para neumonía por anaerobios, lo que suele recomendarse es clindamicina. ¿Ya? La ventaja de clindamicina es que me cubre anaerobios y también me cubre gram positivos de la cavidad oral. Lo que, por ejemplo, metronidazol no hace. Metronidazol solamente me cubre anaerobios, no me cubre gram positivos de la cavidad oral. Por eso que no se recomienda de primera línea. Si no es clindamicina, puedo usar carbapenem, o también puedo usar, o sea, clindamicina sí, carbapenem sí, o también puedo usar un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa. ¿Qué ejemplo tengo de eso? La neumonía aspirativa. ¿Qué ejemplo tengo de un beta-lactámico más un inhibidor de beta-lactamasa? Exacto, amoxiclavulánico, ampicilina sulbactam, piperacilina tazobactam, pipetazo, por ejemplo, piperacilina con tazobactam y ticarcilina con ácido clavulánico. ¿Ya? Estos son los que se recomiendan. Metro, no por las razones que les he mencionado. La clindamicina suele asociarse a ceftriaxona o levofloxacino. Se suelen asociar, ¿ya? Cuando manejo neumonía aspirativa. Y ya saben cuándo hablo de neumonía aspirativa. Suele hacer clinda más ceftriaxona o levo, ¿no? La neumonía también se complica. ¿Cuándo yo voy a pensar que una neumonía se complica? Cuando yo sospecho que una neumonía se complica. Cuando, a pesar del tratamiento antibiótico, el paciente persiste con fiebre y persiste con síntomas. Un paciente con antibióticos debería mejorar al tercer día, ¿ya? Pero 3 días no mejora, 5 días no mejora, la clínica persiste y quizá aparecen otros síntomas, hay mayor esputo purulento, más abundante, o aparecen también signos de derrame pleural. O sea, yo pienso en una complicación. ¿Qué complicaciones tenemos? De las comunes, por ejemplo, tenemos absceso pulmonar. ¿Cómo se podrá manifestar? Una neumonía que no mejora y en la cual aparece esputo purulento abundante, lo que llamaban antiguamente el síndrome de supuración pulmonar. Doctor, mucha flema y flema purulenta, maloliente. Y doctor, es raro, yo me pongo para un costado y me sale más pus. ¿Por qué? Miren, pues aquí está la explicación. Acá tienen un absceso, ¿no? Su nivel hidroaéreo. Miren acá cómo se comunica con el bronquio. Obviamente yo le pido al paciente que se eche para el lado derecho y toda esta pus que va acá va a salir por el bronquio. Me echo uno ahí, más flema, ¿no? Síndrome de supuración pulmonar, esputo purulento abundante. Los antibióticos de elección, siempre que hay absceso, van a pensar ustedes en anaerobios. Pueden elegir clindamicina más ceftriaxona y todo absceso, muchachos, todo absceso se maneja por lo menos 6, 8 semanas. O sea, todo acceso pulmonar, hepático, cerebral, de donde sea, siempre van a ver que antibióticos más de un mes, 6, 8 semanas. Incluso puedes indicar cirugía cuando es un acceso grande. Un acceso grande se define, o gigante incluso lo llaman, cuando es más de 8 centímetros. Más de 6 o 8 centímetros, posibilidad quirúrgica, ¿no? Hay que ver cómo responde. Entonces ya saben cómo se presenta un absceso. También como parte de complicación de la neumonía, se puede dar lo que es el derrame paraneumónico y el empiema. ¿Cómo se manifiesta? Una neumonía de mala evolución en la cual aparecen signos de efusión pleural, o sea, aparecen signos de derrame pleural. ¿Ya? ¿Qué signos con el derrame pleural? Acuérdense, matidez, egofonía, ¿no? Ese tipo de cosas. O en la placa un nivel hidroaéreo, no, perdón, una obturación de los ángulos diafragmáticos. Ya, normalmente, ya les he comentado,
el 50% de neumonías neumocócicas tienen derrame adyacente. Es normal, ¿eh? Derrame paraneumónico. La mayoría de veces ese derrame adyacente, esa efusión adyacente, es un líquido inflamatorio porque es adyacente, pero estéril, o sea, no hay bacterias. Y cuando tienes un líquido pleural adyacente al foco neumónico, inflamatorio, pero estéril, o sea que no hay bacterias, se llama efusión o derrame paraneumónico no complicado. Es un exudado estéril. Cuando ese líquido inflamatorio adyacente a la neumonía, en ese líquido ya aparecen bacterias, ya está infectado, se llama paraneumónico complicado. Y cuando ese líquido se convierte en pus, ya se empieza. En el paraneumónico, complicado o no complicado, el líquido es turbio. Empiema es pus. Entonces, ¿cómo saber yo que ese paraneumónico está complicado o no complicado? Fácil, bueno, le pido un granicultivo. Si, si crece algo, complicado. No crece nada, no complicado. No es tan fácil, porque el granicultivo a veces no son tan sensibles. Entonces, ¿qué otro indicador tengo? En el líquido pleural de ese derrame paraneumónico, yo pido pH y glucosa, pero sobre todo pH. Si el pH es menos de 7.2 o glucosa menos de 60, así el gran y cultivo me salga negativo, yo ya digo que es complicado. O sea, ahí así me sale gran negativo, o sea, no veo nada. Basta que pH sea menos de 7.2 o glucosa menos de 60, yo digo que ya está complicado. ¿Por qué es importante? Por el tratamiento. El derrame paraneumónico no complicado, que ya les he dicho que es común, ¿cómo se maneja? Se maneja solo con antibióticos. O sea, el mismo manejo que doy para la neumonía, lo dejo ahí y solito desaparece. En cambio, tanto derrame paraneumónico como empiema se van a manejar con tubo de drenaje torácico. Una gran diferencia. Tubo de drenaje torácico varios días, a veces semanas, y el otro son antibióticos, como una neumonía. El diagnóstico de neumonía, ¿cómo lo establezco? O sea, ¿qué herramienta necesito yo para hacer el diagnóstico de neumonía? ¿Qué me dicen? ¿Qué herramienta necesito yo para hacer el diagnóstico de neumonía? ¿Qué me dicen?
Se cortó de nuevo la conexión. El diagnóstico es clínico radiológico. Yo no uso ni biomarcadores ni cultivos. Yo no espero cultivo. Clínica. ¿Cuál es la clínica de la neumonía? ¿Qué datos son importantes? Cuadro agudo, tos, fiebre, esputo purulento, alocultación, crepitantes. Ya está. Placa. ¿Qué pido en la placa? Busco mi infiltrado alveolar o mi infiltrado intersticial. O sea, clínico radiológico, nada más. Es más, no siempre se pide cultivo, solamente se pide cultivo en pacientes graves. Exámenes microbiológicos, como les digo, cultivo de esputo y hemocultivo se piden en pacientes graves. En un paciente común y corriente con neumonía, clínica y radiología. Recuerden que el infiltrado radiológico se cura lento. Clínicamente te curas rápido, radiológicamente te curas lento. O sea, esa mancha en el pulmón, ese infiltrado va a persistir mucho tiempo más. Entonces, ¿cuándo pido una placa control? Algunas guías mencionan que no es necesario pedir placa control. Después de los 50 años de edad, después de los 50 años de edad, podrías pedirte una placa control a las semanas. Pero en un paciente joven, no. O sea, tú te curas clínicamente, estás de alta. ¿No? Yo no espero que el infiltrado se desaparezca. Pero en un paciente de más de 50, sí. Yo le pido placa control. ¿Por qué? Recuerda que después de los 40, 50 años son más frecuentes las neoplasias, los cánceres. Son más frecuentes los cánceres. Entonces, digamos que tengo esa radiografía de pulmones. Le di antibióticos, se curó. Es un paciente de 50 años, fumador. Se curó. Clínicamente se curó. Y yo le pido una placa de control de acá a 7 semanas. Y el infiltrado casi persiste. O sea, casi es igualito. Entonces, no puede ser, pues. Clínicamente ya te curaste, pero el infiltrado persiste. Eso se llama neumonía no resuelta. Tengo que pensar que ese infiltrado quizás sea por otra causa. Sea un hongo, sea TB, sea un tumor. O sea, en los mayores de 50 años sí podría pedir a las 6 semanas. Y recuerda, siempre el cuadro clínico de neumonía es un síndrome de condensación, recordarlo, donde encontramos a la ocultación crepitante, soplo tubárico y los hallazgos que ustedes ya conocen. Esos son los datos que requiero yo en mi historia clínica. Recuerden de que los hemocultivos y el cultivo de esputo son necesarios en pacientes admitidos a UCI, sobre todo. Recuerda que el infiltrado radiológico puede persistir incluso hasta 6 meses, por ejemplo, en especies de Legionella. En neumonías neumocócicas no sépticas comunes y corrientes, hasta 3 meses. En micoplasma, 4 semanas. O sea, una cosa es cura clínica, otra cosa es cura radiológica. A ver, 50 años, alcohólico, hace 3 días, fiebre, malestar, tos con expectoración purulenta, disnea, respiratoria de 30, cardíaca de 100, ansioso polimnéico, tirajes suprarradiculares, murmullo vesicular disminuido y crepitantes en base y tórax derecho. ¿Cuál será el diagnóstico clínico de ustedes? ¿Qué me dicen? Clínicamente, ¿en qué pensarán? Clínicamente es una neumonía. Entonces, ¿qué le pedirán para confirmar este cuadro? Clínicamente, ¿qué le...? Ahí me han puesto atípico. ¿Por qué atípico? ¿Por qué me ponen atípico? Atípico es cuando es una neumonía por micoplasma, por COVID, por ejemplo, que tiene cuadros pseudogripales y a la ocultación hay hallazgos bilaterales, por ahí. Incluso no puede que no encuentres nada en la ocultación porque el inicio es intersticial. Clínicamente, mira, tengo fiebre, tos, esputo purulento, disnea, tengo crepitantes, en el tórax derecho bien localizados, puede ser una neumonía bacteriana típica, ¿no? Lo confirmo con placa de tórax. Es más, la respuesta solamente sería radiografía de tórax, ni siquiera hemograma. Un paciente diagnosticado de neumonía por Klebsiella. ¿Cuál es el hallazgo clásico? Ya les he mencionado. También se puede acceder.
Desplazamiento cisural, neumonía pesada. Perfecto. Ya saben cuál es el cuadro clínico, saben el diagnóstico de neumonía. Ahora, ¿cómo sé que mi neumonía se hospitaliza? O sea, ¿cómo sé que la neumonía del paciente tiene que hospitalizarse? Porque no todas se hospitalizan. Hay un score llamado DEFINE, o también PSI, Pneumonia Severity Index, donde valores, factores demográficos, clínicos, de laboratorio. Algunos se rezan incluso. Sumo todos los puntos que están acá y según el puntaje me da clases de riesgo. De la clase 3 para adelante deberían los pacientes hospitalizarse. Clase 1 o 2 deberían ser dados de alta. Excelente, o sea, una buena herramienta. A ver, tú calcula todo eso en emergencia, o sea, un montón de variables son. O sea, es bastante sencillo y específico para decidir a quiénes hospitalizo, pero un poco tedioso. Score Define. Por eso que los europeos sacaron el CUR 65. Un acrónimo, ¿no? Confusión, uria, frecuencia respiratoria, edad mayor de 65 años, presión arterial. Cada variable tiene un punto. Cada variable tiene un punto. De tal manera que si tengo el CUR de 0 a 1, mortalidad 1.5, se va a su casa. CUR 2 puntos, mortalidad casi 10, se hospitaliza. CUR 3 puntos, más de 20%, incluso debería pasar a UCI. El problema del CUR es que no me dé comorbilidades. Ya. El problema del CUR 85 es que no me ve comorbilidades en el paciente. O sea, no es que tampoco se parametre. Yo tengo un paciente diabético con saturación baja, yo lo hospitalizo, o sea, ya ni siquiera calculo CUR. Es una herramienta de ayuda, pero no deben basarse solamente en eso. Más interesa tu valoración clínica. Este CUR no te agarra comorbilidad. Todo anciano siempre tienes que tener cuidado. O sea, eh, va a importar mucho tu valoración clínica independientemente de lo que encuentres en CUR y PCI. Una vez que yo decido que el paciente se hospitaliza, o sea, yo decidí, ya sea usando CUR, PCI, FAI o mi clínica solamente, ¿cómo sé que ese paciente va a requerir UCI? Si el paciente tiene necesidad de ventilación mecánica o está con shock séptico, ese paciente, que son criterios mayores, debería ser admitido en UCI. O bueno, por lo menos debería evaluarse la posibilidad de que debería ir a UCI ese paciente. Son criterios los de acá para decidir ingresar a UCI. Igual, si ustedes revisan, pues hay otras escalas que también valoran esa conducta que hay que seguir con cada paciente. Ya sabemos quiénes se hospitalizan, ahora cómo se maneja. Primero, manejo ambulatorio. Manejo ambulatorio. Es un paciente al cual yo voy a requerir un manejo ambulatorio. Tiene CUR bajo, bueno, veo que no amerita hospitalización. Voy a dividir a los pacientes en 5 morbilidades, como diabetes, ¿no? Falla cardíaca, falla renal, o sin factores de riesgo para gérmenes resistentes. MRSA es Staphylococcus aureus resistente, meticilina resistente. Es un paciente que no tiene factores de riesgo de resistencia. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Los factores de riesgo de resistencia son una edad mayor de 60 años, comorbilidades o que haya recibido antibióticos en los últimos 90 días. Los factores de riesgo de resistencia son comorbilidades, edad de más de 60 años o que haya recibido antibióticos en los últimos 90 días. Si no estás de ninguno de esos grupos, puedo manejarte en la casa, o sea, toma esta pastilla con amoxicilina o acetromicina o claritromicina o doxiciclina como alternativa. Usualmente usamos macrónidos. ¿Cuándo uso doxiciclina? Recuerda que hay lo que es el síndrome de QT largo. Síndrome de QT largo. Síndrome de QT largo me puede predisponer a taquicardias ventriculares, arritmias ventriculares. El QT largo me lo predisponen también los macrólidos. Tengo un paciente con QT largo, podría usar doxiciclina. Si es un paciente que tiene factores de riesgo de resistencia,
Tengo alternativas, o sea, alternativas es tú eliges o uso una combinación de amoxiclavulánico o cefuroxima más macrolidodoxi o le doy una monoterapia. O sea, toma solamente esto, sería lo más apropiado, ¿no? Floxacino, moxifloxacino o gemifloxacino. Las llamadas fluoroquinolonas respiratorias. Dentro de las fluoroquinolonas respiratorias no está ciprofloxacino, porque cipro no cubre neumococos ni atípicos. Neumococos y atípicos lo cubren estos antibióticos. Si yo he decidido hospitalizar al paciente, acá te pongo neumonía no severa, o sea, se hospitaliza pero no va a UCI, tengo alternativas. O le doy un betalactámico más macrólido, y acá lo más usado es ceftriaxona más un macrólido, pero también podría ser cefotaxima o ampicillin, le doy la combinación, o le doy una fluoroquinolona respiratoria como monoterapia, levofloxacino o moxi, en los pacientes con neumonía no severa que se hospitalizan. Lo más usado suele ser ceftriaxona con acitro. En neumonía que se hospitaliza, pero severo, o sea que ya requiere manejo de UCI, ahí sí el manejo es combinado. Un beta-lactámico, como ampicillin, cefotaxima, ceftriaxona, más un macrólido o más una fluoroquinolona. Yo elijo la combinación. Tengo alternativas terapéuticas. Ya saben qué dar. ¿Siempre lo voy a dar por vía venosa? No. Lo puedo cambiar a vía oral. Yo empecé, por ejemplo, con levofloxacino venoso, lo puedo pasar a vía oral. Yo empecé con ceftriacitro, lo puedo pasar a amoxiacitro si luego de 3 días el paciente se encuentra estable. O sea, yo inicié el lunes y para el miércoles el paciente ya no tiene CIRS, no tiene fiebre, no tiene taquimia, no tiene taquicardia, come, está clínicamente mucho mejor, lo puedo pasar a vía oral, ¿no? Acá, acá el manejo, ¿cuánto tiempo tiene que durar? Dura más o menos 5 o 7 días. 5 o 7 días. Y cuando yo voy a decidir suspenderle antibióticos, cuando he alcanzado por lo menos 72 horas de estabilidad clínica. Esta estabilidad clínica significa que el paciente no tiene CIRS, no tiene CIRS. Ahora, eso significa que no tiene taquicardia, no tiene taquipnia, su presión se mantiene estable, no requiere oxígeno. Ahí yo decido cortarle antibióticos y por lo menos tiene 72 horas de estabilidad. El manejo igual debería individualizarse en algunos gérmenes. MRSA es estafilococo resistente. En caso de estafilococo resistente, por ejemplo, ¿qué antibiótico utilizaríamos? A ver, ¿qué me dice? En estafilococo resistente, ¿qué antibiótico utilizaríamos? En el estafilococo aureus, que, a ver, vancomicina. Otra alternativa a la vancomicina. Les comento que vancomicina es de segunda línea. De primera línea es Linezolid. Los escribo acá. Linezolid. Lo que pasa es que vancomicina es lo que ustedes ven que dan en el hospital, seguro, ¿no? Ya, porque se encuentra. Pero vancomicina es nefrotóxica y no llega bien a pulmón. Linezolid llega mejor a pulmón y no es nefrotóxica. Es de elección. Doctor, no tengo línea, ya, dale vancomicina, es tu segunda línea. O sea, para todo tienes primera línea y tienes alternativa terapéutica. Es cierto, son 5 o 7 días, pero en algunas infecciones severas como estafilo, que me da abscesos pulmonares, pseudomonas, o una complicación, ya no van a ser 5 días, pues 7 días, van a ser más tiempo, seguramente semanas. El manejo se individualiza. En pseudomonas, recuerden cubrir con antibióticos antipseudomónicos. Aunque esto más lo van a dar en neumonía hospitalaria, ¿no? Pero igual, cefalosporinas que me cubren pseudomona, ceftazidima, cefepime.
Fluoquinolonas que me curan pseudomonas. Ciprofloxacino, levofloxacino. Aminoglucósidos que me curan pseudomonas. Amicacina, gentamicina y tobramicina. Penicilinas de tercera generación que me curan pseudomonas. Piperacilina con tazobactam y ticarcilina con ácido clavulánico. Carbapenems que me curan pseudomonas. Imipenem, meropenem y doripenem. Ertapenem, que es un carbapenem, no cubre pseudomonas. Monodactámicos, Astrionam. Van a buscar ustedes cuál es la indicación de uso de Astrionam, que no es usual. Polimixinas. Acá tenemos a la colistina. La colistina, que es una polimixina, se usa cuando tengo resistencia a carbapenem. Las pseudomonas que bajan de UCI, por ejemplo. Fosfomicina es otro antibiótico antipseudomónico que se usa solamente cuando tienes infecciones urinarias no complicadas, porque es activo solamente en vejiga, en vía urinaria baja. Para que tengan en cuenta eso, sé que la clave eso lo van a ver más en neumonía hospitalaria. Bueno, si tengo la suerte de aislar en cultivo el patógeno, doy un antibiótico específico. Y acá, pues ya saben, para estafilococo es Linezolid primera línea. Segunda línea es vancomicina. Ojo. A ver, 26 años, 2 días de enfermedad, fiebre tos productiva y disnea. Al examen, crepitantes en base derecha. Tienes una neumonía, ¿no? Taquipneico, saturación 94, infiltrado alveolar basal derecho. ¿Qué actitud vas a tomar? ¿Lo mandas a su casa con los antibióticos acá? ¿O lo hospitalizas al paciente o piensas que es tuberculosis? ¿Cuál marcarían acá ustedes? A ver qué me dicen. ¿Se hospitaliza o se va? Es un paciente joven, no tiene saturación baja, no está tan disneico, podría ser de manejo ambulatorio. Para manejo ambulatorio, yo doy ciprofloxacino. Recuerda que cipro, y les dije, no cura neumococo. Para tal caso sería una fluoquinona respiratoria, como levofloxacino moxi, ¿no? El manejo es con macrólidos, acitromicina. Claro, la alternativa es la A. No tiene criterios para hospitalizar el paciente, ¿no? Y tuberculosis tampoco es un cuadro agudo de 2 días, un cuadro subagudo crónico, ¿no? 35 años, VIH, sin targa, tiene enfermedad de 4 días agudo, disnea, escalofríos, expectoración purulenta, infiltrado alveolar, saturación 90. ¿Qué hace con el paciente? ¿Lo mandas a su casa, lo hospitalizas o es tuberculosis? ¿Qué harían con este paciente? Ya, es una neumonía común y corriente. Ya saben que en VIH el germen más común de neumonía siempre es neumococo. Definitivamente tiene saturación baja, tiene comorbilidad, no es para manejo ambulatorio. Cotrimoxazol, acuérdense, lo damos para neumocistis, y neumocistis me da un patrón intersticial. Voriconazol lo damos para aspergilosis invasiva, que es otro cuadro clínico, ¿ya? Voriconazol, un antimicótico, es para aspergilosis invasiva. Cesar clarito es lo que se usa para neumonía bacteriana, ¿no? Es, es la alternativa acá. Muy bien, eso sería todo con respecto a lo que es neumonía. No sé si tienen alguna pregunta. Voy a poner igual acá la clase de una vez. Mm, Acá les mando un enlace para que puedan descargar la clase. ¿Tienen alguna pregunta?
Bueno, si me preguntas, a ver, Lenis. Sí, doctor. El esputo, por ejemplo, en la complicación del absceso pulmonar, ¿tiene algún, o sea, se da mayormente en el día o es igual o sea, no lo El entiendo. esputo, por ejemplo, para que no te confundas con las bronquiectasias, el esputo de las bronquiectasias suele ser por las mañanas, ¿no? Matutino sobre todo. Ese esputo puede ir durante cualquier momento del día, ¿no? Y puede variar con los cambios de posición del cuerpo, ¿no? Por lo que has visto que el acceso puede vertirse para un bronquio con los cambios de posición, y suele ser abundante, ¿no? Ah, ya, doctor, gracias. Esa era mi duda. Sí, Rocío. Sí, doctor. Tenía una consulta con respecto al score de Fines. ¿En qué casos usaría este score, ya que es tedioso? Ya, ¿en qué caso lo vas a usar? Cuando quieres hacer un estudio de investigación, un ensayo clínico, ¿no? O sea, tú Ya, preguntas en los cuando- hospitales, nadie usa el score de Fine de forma práctica, porque en realidad tú decides la hospitalización de neumonía clínicamente. Bueno, yo veo un abuelito que tiene saturación baja, voy a hospitalizarlo. Uno de ustedes me hace neumonía, probablemente lo mande a su casa. Es así. Pero para sistematizarte, yo quiero hacer un estudio de investigación, ponte, y voy a probar la mortalidad de neumonía en hospitalizados y en ambulatorios. Ahí podría usar algún score, por ejemplo, que me valide eso, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más? Claro. Y cuando Ujú. no se me hace certero, solo usaría el rápido. El CRB. Claro, CRB o ese CUR, ¿no? O CUR es lo que usamos. Pero ten Ay, en cuenta que CRB y CUR no tienen comorbilidades, ¿ah? Comorbilidades tienes que tener mucho cuidado. ya lo tendría en cuenta junto con el score. Igual sería clínico, igual. Claro. Las comorbilidades siempre tienes que valorarlas bien, porque por el hecho que tengas comorbilidades, deberías hospitalizarte, ¿no? Salvo que esté muy compensado, ¿no? Ya, muchas gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Sí, adelante. Valeria, creo que sí. A ver. Doctor, tengo una pregunta. ¿La saturación de oxígeno, nosotros lo podríamos considerar dentro de los criterios de gravedad? Para ya mandarlo a Lucy o no. ¿Estaría dentro de los cuadritos que usted... Este, no está incluido en lo que es Fine ni lo que es CURB, ¿no es cierto? No lo incluimos, pero obviamente un paciente con una neumonía que requiere hospitalización, por lo general va a durar menos del 92%, menos del 90%. Pero que hasta donde sé, para definir ingreso a UCI como neumonía bacteriana, no, ¿ah? De por sí no. Si queremos hacer la extrapolación con lo que es COVID, pues un paciente que te satura menos de 92%, menos del 92%, y es candidato para usar mascarilla de reservorio, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No generalices, ¿ah? Diría COVID, ¿no? O sea, acuérdate que antes de la pandemia teníamos un concepto, ¿no? Después de la pandemia tenemos otro. COVID, que te satura menos de 92 y usa reservorio, es candidato a UCI, o por lo menos a cánulas de alto flujo, ¿no? Por lo menos. ¿Alguien más? ¿Denis? Sí, doctor. Para el manejo ambulatorio, doctor, si el paciente viene con fiebre, ¿no? Para bajar la fiebre y para calmar la tos, ¿qué le podría dar? Paracetamol, 1 gramo cada 8 horas o 6 horas incondicional.
Y la tos es algo que va a ir pasando. Puedes darle un antitusígeno, ¿no? Codeína, dextrometorfano, ¿no? Pero conforme vaya pasando el tema infeccioso, la tos va a ir bajando, ¿no? Y fiebre con paracetamol, 1 gramo, ¿no? 1 gramo Ujú. cada 6 horas u 8 horas, sí, condicional a la fiebre. O sea, cada vez que tenga fiebre, toma 1 gramo más. Claro. Sí, doctor. ¿Y metamizol en qué caso podría darle? Metamizol también, generalmente cuando tienes temperatura más de 38,5, más elevada, usa metamizol, ¿no? En pacientes hospitalizados, como ya tienen acceso venoso periférico, se prefiere la vía parenteral a veces, ¿no? O también cuando estás tan agitado o con náuseas que no puedes ingerir las pastillas, metamizol parenteral, endovenoso o intramuscular. Ok, doctor. Gracias. Ujú. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, chicos, listo. Entonces, nos vemos más adelante. Y ahí les he dejado el enlace de la clase. Nos vemos. Doctor,